El Señor se alegra de que usted esté ahí y créame que el Señor responde. También el miércoles no se lo pierda, acuérdese que los de los miércoles van al cielo. Y bueno, vamos a, amén. Y los de los domingos también. Amén. Y bueno, vamos a empezar a iniciar con la palabra del día de hoy. Y el tema del día de hoy, ahorita me preguntaban ahí en multimedia, le vamos a poner hoy oración en la crisis. Oración en la crisis. Usted sabe, cuando estamos en crisis, pues lo primero que tenemos que hacer es orar. Y vamos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 11. Este capítulo yo creo que la mayoría de ustedes ya se lo sabe, ya lo conoce al menos, ya conoce la historia. Pero vamos a leer, para iniciar, vamos a leer 3 versículos, pero prácticamente vamos a repasar todo el capítulo 11 de Juan. Y dice Juan 11, 25. Vamos a leer 25. Vamos a esperar que se termine de hacer los cafés porque se oye mucho ruido de allá afuera. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta a Pacto Vivo: ¿crees esto? Amén. Vamos ahí mismo al 40, Juan 11, 40. Y les dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Otra vez le pregunta a Pacto Vivo. Amén. Ok. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú lo puedes todo, que tú puedes revertir la muerte. Y es por eso que confiamos en ti, creemos en ti y te amamos, Señor, porque nos has traído a vida. Por medio de ti es que hoy podemos decir que estamos vivos. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, permitiendo que podamos guardar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para poderla llevar a la práctica. Y todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les hablaba, les decía ahorita al iniciar, crisis, cuando estamos en crisis. Y de pronto aquí en México estamos un tanto familiarizados en la crisis y pensamos en lo económico, ¿verdad? Pero la crisis puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida. Son esos eventos negativos que nos sobrepasan, que de pronto no sabemos qué hacer, que no sentimos lo duro, sino lo tupido. Esa es una crisis, algo que nos sobrepasa. Y todos nosotros hemos experimentado tal vez crisis en nuestra salud, crisis en lo financiero, crisis en lo emocional, crisis en lo mental. Es cuando la vida nos está dando una golpiza. Por eso le digo, cuando sentimos no lo duro, sino lo tupido. Y no encontramos una solución, o al menos no alcanzamos a ver una solución. Y pues, ¿a dónde vamos o a dónde recurrimos cuando estamos en una crisis? Eso define mucho la vida de un cristiano. Y pues la respuesta es esa, hermano, exactamente, a Jesús. Tenemos que recurrir a Jesús. Juan 11 nos cuenta una historia. Juan 11 nos cuenta una historia muy interesante. Le decía, una historia que de alguna manera todos la hemos escuchado. Y Juan nos habla de una historia donde Lázaro está enfermo. Y no estamos hablando del hermano, ¿sabes? Era otro Lázaro. También amigo de Jesús, pero era otro Lázaro. El hermano de aquí de Pacto Vivo está sano. Lázaro, aquel del que yo le hablo, estaba enfermo.
Y no solamente estaba malito, no solamente tenía un resfrío, estaba enfermo de muerte. Y lo sabemos porque en la historia posteriormente nos enteramos y sabemos que era una enfermedad de muerte. Entonces Lázaro estaba enfermo, estaba seriamente enfermo. Y ya se había hecho todo lo que en aquel entonces se podía hacer. No tenían seguro social, no había pensiones civiles del Estado, mucho menos seguro popular, ni IMSS del bienestar, no había nada. Lo que se podía hacer ya se había hecho, pero no era suficiente para poder ayudarle. Así que sus hermanas, porque era una familia de Lázaro, Marta y María, sus hermanas lo que hicieron fue llamar a Jesús. Enviaron palabras a Jesús. Esto, si lo ponemos en una perspectiva actual, enviar palabras a Jesús es orar al Señor. Porque estamos elevando palabras, estamos elevando oración a Dios. Entonces es como si mandásemos llamar a Jesús. Para nosotros que estamos ya en esta etapa de la iglesia, al Espíritu Santo para que nos ayude con nuestra situación. Así que nosotros le llamamos a esto oración. Marta y María eso hicieron. Le oraron al Señor porque mandaron llamar a Jesús. Y le dicen: Jesús, un miembro de nuestra familia está en crisis. Y te llamamos o te mandamos a hablar porque necesitamos que nos ayudes en esta crisis, en este problema, en esta situación. Y lo vemos en el versículo 3, Juan 11:3. Le mandan decir y dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora en el verso 5 nos dice: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro. Era muy evidente, aquí nos lo dice el versículo 5, que era gente cercana a Jesús. Cuando nosotros nos podemos considerar gente cercana a Jesús, quiere decir que somos gente espiritual, gente con la que tenemos una relación con Jesús, gente que constantemente oramos, gente que constantemente estamos en la iglesia, gente espiritual. Marta, María y Lázaro eran gente cercana a Jesús, espirituales, vamos a decirlo, en el contexto actual. Pero aún así estaba Lázaro enfermo. ¿Qué te quiero decir con esto, Pacto Vivo? Que no permitas que nadie, ningún hermano en Cristo, te diga que si tienes problemas o estás enfermo o estás en una situación tal o cual, es porque no eres espiritual o no estás cerca de Jesús. Porque eso es muy común en muchos lugares. ¿Tienes problemas? Es que has de estar sumido en pecado. No, también la gente espiritual, también los amigos de Jesús están enfermos, se pueden enfermar. En este caso Lázaro tenía una relación íntima con Jesús y estaba enfermo de muerte. Así que no permitas que nadie te diga de esa forma. Ciertamente tenemos que estar verdaderamente en esa relación con el Señor. Pero si estamos ahí y aún estás en problemas, no te debes sentir mal. Y ahorita lo vas a entender con más claridad. Entonces en el versículo 3 nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y dice el verso 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Wow. Si leemos únicamente este versículo y conocemos la historia, podríamos pensar: caray, algo no cuadra, porque definitivamente Lázaro muere.
Pero lo que sí tiene este verso es que contiene o está impregnado de teología, de cosas que nosotros tenemos que entender de Dios, o del actuar de Dios, o cómo Dios se desenvuelve en nuestra vida. Primero que nada, tenemos malas noticias. Malas noticias que podemos mandar llamar al Señor y que le podemos contar al Señor, pero que aún en esas malas noticias el Señor va a sacar algo bueno para nosotros. Hemos escuchado muchísimas veces ese versículo que dice, pero para los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien, son para bien. Este es uno de esos casos. Dios permitirá que tú puedas pasar o que tengas que pasar por cosas desagradables, que cosas que ninguno de nosotros queremos pasar, pero va a hacer que las pasemos porque Él se va a glorificar. En otras palabras, no se trata de tu vida, no se trata de ti, todo se trata del Señor. Todo se trata para glorificar a Dios. Si nosotros únicamente pensamos en nosotros, en nuestro bienestar, que por qué a mí, por qué yo, Señor, estamos mal. Porque lo que tenemos que buscar en todo momento es glorificar al Padre. Así que la pregunta que tenemos que hacernos constantemente cada vez que pasamos por una situación difícil es: ¿cuál gloria necesitas sobre mi problema? ¿O de qué manera te vas a glorificar en medio de mi problema? ¿Qué es lo que vas a mostrarme por medio de este problema? Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. Cualquiera de nosotros quisiera que Jesús saliera corriendo inmediatamente a ver qué está pasando, ¿verdad? O sea, es así como para decirle: Jesús, ¿qué onda? ¿Qué rollo contigo? Te acabo de decir que mi hermano está bien malo, enfermo, y aunque me dices que no va a ser para muerte, no te apuras. Todavía te metes a bañar y te tardas las horas. Te alacias el cabello, o sea, 2 días para ir. 2 días. ¿Alguna vez el Señor se ha tardado en responder tu oración? Hasta más de 2 días, ¿verdad? Más de 2 días. Y nosotros sentimos que nos estamos ahogando, que estamos adentro del remolino ese del Otis. Necesitamos urgentemente al Señor y Él se queda tranquilamente 2 días más allá donde Él estaba. No se mueve. Pero déjame te digo algo, esto se pone peor. Se pone peor para Lázaro, pues, o para las hermanas. Porque a pesar de que le dan la noticia, se queda 2 días, pero vamos a agregarle todavía una situación más. Por eso le digo, se va a poner peor. Él se encontraba en otro pueblito, en otro ranchito por ahí. Digo, pues que eran comunidades pequeñas, que estaba aproximadamente a 3 kilómetros, 3,5 kilómetros del lugar donde estaba Lázaro. O sea, bien cerquita. Yo creo que como de aquí a la Juan Escutia, a la calle acá Juan Escutia. Muy cerca. Muy cerca. Está más lejos Villa Juárez. Y no se tardan 2 días en llegar. Hasta a pie hubiera podido llegar, exactamente. Ahora, entendemos que se tarde 2 días si fuera de Villa Juárez, o si fuera de Valsequillo, si fuera de Parral, de allá de El Pasito Duranguense, pero
Pero a 3 kilómetros de aquí a la Diego Lucero, cerquita. Estaba muy cerca y se tardó 2 días. Pasan los 2 días y entonces sí le dice a los discípulos: ok, ahora sí, vamos pues. Ahora sí vamos. Pero cuando les dice ahora sí vamos, fíjate, un término nuevo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen, pero este es un nuevo término para nosotros los cristianos. Y dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, o sea que estaba echándose un coyotín ahí, un sueñito. Sí, ¿verdad? Sí dicen en algunos lugares, estoy echando un coyotito. Sí. Eso pensaron los discípulos, pero Jesús estaba hablando de muerte. Este es un nuevo término para nosotros los que estamos en Cristo, porque para nosotros los que estamos en Cristo, nosotros no vamos a ver muerte, nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a permanecer en vida, vamos a estar dormidos. Los cristianos duermen y van a dormir hasta que el Señor regrese o hasta que el Señor lo disponga. Y eso quiere decir que al estar dormidos, lo único que sucede es que nuestra conciencia va a estar en una transferencia, o nuestra conciencia va a ser transferida. Vaya, nosotros no vamos a estar en muerte. No perdemos existencia, vamos a decirlo de esta manera. Seguimos viviendo. Tenemos una separación de esta vida en lo físico, pero seguimos con vida. Solo es una transferencia de la conciencia, y esto va a ser según la voluntad de Dios. Pero todavía hay algo más, Todavía más incómodo el asunto. Se tarda 2 días. Estaba bien cerca, 3,5 kilómetros aproximadamente. Y en el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creas, mas vamos a él. O sea, se toma su tiempo, estaba cerquita y todavía se alegra. Porque le dice: me alegro por ustedes. O sea, está hablando de que estaba alegre y todavía se alegra. ¿Quién de nosotros, cuando está orándole al Señor por ayuda, yo creo que inclusive a nuestros familiares, cuando necesitamos que alguien nos ayude y vemos que está muy alegre, hasta nos enojamos? ¿Y por qué está cantando y bailando? Y si yo necesito ayuda, ¿verdad que nos pasa? A veces estamos enfermos y estamos ahí todos malacarientos, enojados, y ay, ni me hablen ¿por qué están contentos? El Señor se tarda, estaba bien cerca. Es más, estaba tan cerca que de haber querido moverse, y si no hubiese querido caminar, hasta los discípulos lo cargan, hombre. Lo cargan. Pero no se movió y todavía estaba alegre. ¿Cómo puede estar feliz? Ahora, en esta historia sabemos que hay 2 hermanas, y algo bien interesante es que las 2 hermanas le hacen la misma pregunta. Ojo con esto. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Esto lo dice Marta. Vamos ahora al versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor,
Si hubieses estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? La misma pregunta. O vaya, la misma frase, la misma oración. Lo mismo le dijeron las dos. Eso quiere decir que ya las hermanas habían estado platicando entre ellas. Ya estaban ahí platicando, ahí echándose un cafecito, un pan en la cocina, a lo mejor. Para el susto, un pan. Un mollete tal vez. Ya estaban ahí. No, hombre, este Jesús ya le mandamos a hablar y no viene. No, ya me dijeron que está ahí por la Diego Lucero. Ni que estuviera tan lejos. ¿Sí me estoy explicando? Ya ellas habían platicado. Porque le hicieron la misma pregunta. Porque ahí en el cafecito muy probablemente comentaron, si hubiese estado aquí o si estuviera aquí, Lázaro no estaría en esa situación. Le hacen la misma pregunta. ¿Dónde estás, Dios? Eso es lo que nosotros a veces preguntamos al Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me contestas? Cuando puede estar tan cerca de nosotros que se demora y aparte se alegra. Eso no tiene sentido para nosotros. Así que ellas dejaron salir sus emociones. Pero algo bien interesante es que dejaron salir sus emociones, pero sus emociones no las dominaron. Porque aún así, cuando se presentaron delante del Señor o cuando increparon delante del Señor, lo hicieron con respeto. Lo hicieron con respeto. Y eso es bien importante. Lo hicieron con respeto y lo hicieron apropiadamente. Pero claramente hablaron de lo que ellas sentían. Y lo aclaro y lo digo porque ¿cuántos de nosotros estamos a veces en una situación difícil? Y no sé si sea por cultura o qué es lo que pasa y nos enojamos y le reclamamos a Dios irrespetuosamente. Como si fuéramos la última coca del desierto y Señor, ¿por qué a mí me dejas así? ¿Por qué me dejas desatendido? ¿Me estoy explicando? Le reclamamos a Dios, pero le reclamamos irrespetuosamente. Ellas nunca perdieron la cordura. Ellas tenían a Jesús ahí físicamente. Nosotros también lo tenemos ahí, pero lo tenemos espiritualmente. Entonces cuando oramos tenemos que hacerlo de una manera respetuosa. No quiere decir que ocultemos nuestra emoción o lo que estamos sintiendo, pero que nuestra emoción no nos domine a nosotros. No debemos perder la cordura. Ahora, vamos a ver esto o esta enseñanza la estamos viendo desde un punto de vista teológico. ¿A qué me refiero? A que queremos ver cómo se mueve el Señor, cómo se mueve Dios, para poder entender mejor a Dios. Eso es la teología, conocer más de Dios, cómo se mueve. A veces no entendemos este tipo de cosas y estos conceptos y pensamos que Dios es únicamente un rompas en caso de incendio. Y realmente tenemos que entender la posición de Dios delante de nosotros y en medio de nuestros problemas. Versículo 22 dice, mas también sé ahora, esto se lo está diciendo Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le dice primero? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que lo que le pidas a Dios Padre, Él lo hará. ¿Qué quiero mostrarle con esto? En otras palabras le está diciendo Marta, Jesús, te necesito. Y ella está en angustia. Dice, Jesús, te necesito desesperadamente y no vienes. Te has tardado. Pero aún así, no me olvido de que creo en ti. No olvido en lo que creo y no olvido mi fe. Déjeme se lo explico
de otra forma. Cuando nosotros estamos a veces en una situación de crisis, desesperados, dejamos volar o soltamos nuestras emociones y hacemos de todo, pataleamos, renegamos, a veces hasta maldecimos y se nos extravía la fe. Cuando hay exceso de emociones, cuando hay miedo, se nos va la fe. Y se nos olvida todo lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que puede hacer, y todo lo que hemos aprendido en la iglesia, y todo lo que hemos aprendido leyendo las escrituras, y todo lo que Dios nos ha enseñado. Se nos olvida. Mire, tristemente hemos visto casos de gente que nosotros habíamos pensado o habíamos visto que eran maduros, y les pasa alguna situación de crisis en su vida, en su familia, y se les olvida la fe. No se mantienen firmes en su fe. Nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones a nuestra fe. Eso es lo que hicieron Marta y María. Marta está verdaderamente confundida, está molesta hasta cierto punto, pero no pierde la cordura delante del Señor y le dice: pero yo sé que lo que pidas al Padre será hecho. Ella todavía seguía confiando en el Señor. En el versículo 23, después de ver la fe de Marta, fíjate lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero Marta tuvo que mantenerse firme en su fe. No vociferó, ni se quejó, ni maldijo, ni nada. Se mantuvo firme, pero yo sé que tú lo harás. Y luego Marta le dice, versículo 24, fíjate qué interesante esto, porque Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya Marta había recibido instrucción del Señor. Ya ellos entendían que al final de los tiempos todos vamos a ir delante del Padre y vamos a ser levantados delante del Padre. Marta le está diciendo: es que yo eso que me estás diciendo ya lo vi en mi clase de escatología en el Instituto de Formación Ministerial de Pacto Vivo. O sea, yo eso ya lo aprendí ahí. Próximamente van a tener noticias de este Instituto de Formación. Pero Jesús le dice algo más. Versículo 25. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es bien interesante y es bien importante. Tenemos que aprender esta doctrina, tenemos que saber esta doctrina. Porque cuando nosotros estamos bien fundamentados y bien firmes en nuestra doctrina, vamos a podernos guiar. Pero no podemos llenarnos únicamente de doctrina, sino que tenemos también que tener experiencia del Señor. Déjame te lo explico de otra manera. Sí tenemos que conocer la palabra, sí tenemos que saber versículos, sí tenemos que estudiar. Todo lo que esté a tu alcance es bueno, estudiar es bueno, es magnífico. Pero todavía es mejor el poder experimentar y vivir al Señor. Así que lo que aprendas lo tienes que poner en ejecución. O sea, lo que yo aprendo de Dios lo tengo que ejecutar. No sé si te has fijado, y por eso cada que vamos a hacer un mensaje, yo le oro al Padre: Señor, permite que lo pueda llevar a la práctica. Porque luego escuchamos a veces unas prédicas así de esas de que, órale, bueno, ¿y eso cómo lo aplico yo en mi trabajo el lunes? O en mi familia, o en algún lugar. ¿Eso a mí de qué me sirve? ¿Cómo me está enriqueciendo?
Ciertamente habrá cosas que únicamente van a ser para ampliar nuestro conocimiento académico, pero cuando se trata de Dios, lo tenemos que poder poner en práctica. Por eso aquel salmista guatemalteco tenía razón cuando decía que Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, todo lo que nos enseña el Señor lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que caminar por fe, no hablar por fe. Así que cuando nosotros hablamos únicamente por doctrina, vamos a saber que va a haber resurrección. Pero si no caminamos en fe, nunca vamos a ver una resurrección. Para poder ver al Señor actuar, tenemos que caminar en fe. La resurrección es una doctrina, pero la doctrina siempre tiene que estar sujeta a una persona. O sea, no es algo académico, es algo que tenemos que sujetar a la palabra viviente. Es algo que tiene que estar sujeto siempre a la figura de Jesús. Y de esa manera la vamos a poder hacer viva. Por eso en el versículo 26 le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? O sea, ¿verdaderamente lo crees? O sea, porque hay mucha gente que lo conoce, lo sabe y hasta te recita versículos, pero yo te puedo asegurar que muy en el fondo no lo creen. Hay mucha gente así. No lo cree porque no lo ha visto, porque no ha tenido una relación con el Señor cercana. Y en el versículo 27 le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjese cuánta doctrina, cuánta teología tenían ya estas hermanas. Le quiero recordar que en aquel tiempo todavía no había Biblias. Entonces todo esto lo recibían de parte del Señor. Revelación de Dios. Ahora, esto que le acabo de platicar fue Marta, pero eran dos hermanas. Y ahora sigue María. Esas Marías. María también puede ser alguno de nosotros. Y fíjese por qué. María no había venido a Jesús. Es más, María estaba enojada en su cuarto, encerrada. No quería saber nada. No quería ir el domingo a la iglesia. Estaba enojada. Sí, el miércoles menos. ¿Sí me explico? No quería nada. Por eso dice: María no había venido a Jesús. María estaba decepcionada de Jesús. No quería ni hablar con él. Eso quiere decir que no quería ni ponerse a orar. Hay alguien aquí presente, si quiere no levante la mano para que no se ventile, que en algún momento ha estado decepcionado de Dios, de Jesús. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Que no haya querido hablar con Jesús, que no haya querido ni ir a la iglesia, que no tenga ganas de orar, que esté desanimado, porque ha de pensar: pues es que el Señor no responde, llega tarde, aunque me dicen que está aquí cerca, ahí por Diego Lucero, no viene, no quiere venir, ha de estar muy contento allá y no viene. Si se fija, lo mismo que estaba pasando con Lázaro. Pero ¿qué cree? Jesús le llama a María. Así que aunque usted esté enojado, encerrado, refunfuñando, haciendo malas caras, haciéndose el dormido, Jesús te va a llamar. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, ya lo habíamos leído: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora llegamos hasta el versículo 33. Y este es el versículo más húmedo de toda esta historia.
¿Por qué? Porque aquí todos lloran. Aquí todos lloran. Fíjese, versículo 33. Este es el tiempo para llorar. Si usted quiere llorar, aquí es el momento. Jesús entonces, versículo 33, Jesús entonces al verla y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Había mucha gente llorando. No sé si le ha pasado en los funerales cuando la gente está llorando así desgarradoramente y a veces usted no es ni siquiera tan cercano a la persona fallecida, pero le duele, ¿verdad? Le estremece y como que hasta a veces hasta también se quiere uno poner a llorar ahí con ellos. Eso le pasa a Jesús. Se conmovió, se estremeció su espíritu. Pero en medio del lloro, en medio del llorar, ahora Jesús pregunta, versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ven, Señor, ven y ve. Lo iban a llevar donde estaba Lázaro. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero vale la pena aclarar que el Señor se conmovía no solamente por lo que estaba pasando con la familia de su hermano, no precisamente del hermano, puesto que él sabía que eso no iba a terminar en muerte, pero se conmovía de lo que estaba pasando alrededor y se conmovía de todo lo que se movía en el ambiente, de todo lo que acontecía cuando una persona venía a muerte, de todo ese pecado, de todas esas situaciones terribles que luego a veces suceden y que llevan a muerte. Él se conmovía realmente de toda esta parte. Y en el versículo 39 dice Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y acuérdate que Lázaro no era tampoco muy limpio. No se cambiaba los calcetines. Huele mal. Y es como recordar, ¿te acuerdas que te tardaste? Si hubieras venido un poquito antes, no estaría oliendo tan gacho. Pero Jesús le dice, mueve la piedra. Lo que Marta le está tratando de decir es, Señor, esto ya apesta. Pero mira, para que veas, déjame te doy una plática, una clase de ciencia mortuoria, porque esto lo vi yo en la escuela. Es lo que Marta le está queriendo decir al Señor. Le dice, mira, lleva ya 4 días muerto. Ya está el cuerpo en rigor mortis. O sea, ya está duro el asunto. Lo que significa que cuando el cuerpo entra en rigor mortis, las células empiezan a colapsar. Y cuando las células empiezan a colapsar, empiezan a supurar, a soltar un líquido verdoso. ¿Sí o no? Cuando empieza a salir ese líquido verdoso, huele mal. No nomás mal, huele bien gacho. Huele a lo que normalmente nosotros decimos, huele a muerto. Si olía tan mal, quiere decir que ya Lázaro estaba en esa situación. Pero Jesús le vuelve a decir, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estaba poniéndole 4x4 reforzada a la fe de Marta. A veces necesitamos eso, que alguien que esté más firme en la fe
nos dé un empujoncito y te diga, oye, ya sé que la estás pasando bien mal. Ya sé que tu asunto apesta. Sí, pues así le dijo. Pero tienes que tener fe. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? En otras palabras, la fe tiene que ir primero que la vista. Por eso la fe la medimos con los pies, con el caminar por fe, el vivir por fe. Si yo veo que ya viene mi quincena y en eso yo me relajo, eso no es fe. Eso es esperar en que ya me van a depositar. Pero si no tienes depósito por ningún lado, ni fondo de ahorro, ni aguinaldo, y confías en el Señor, eso sí es fe. ¿Me estoy explicando? Si tú oras por un vehículo y tú sabes que tienes ahí para comprártelo y estás orándole al Señor y de repente llegó y el Señor, eso no es fe. Tú sabías que de un momento a otro lo ibas a comprar. Pero si no sabes ni por dónde y llega, eso sí es fe. Cuando ponemos primero la vista que la fe, los milagros no van a ocurrir. Si primero necesitamos ver, entonces estamos negando la fe. Si primero quieres ver, no lo vas a ver. Así es, no es provisión del Señor. Así que, ¿cómo mostró Marta su fe? Moviendo la piedra, ¿verdad? Porque a pesar de su sentir, a pesar de que sabía, y yo me imagino que ya había ido al sepulcro 1 o 2 veces. Ya había estado llorando, yo creo, ahí junto a la piedra y dijo, no hombre, esto huele bien gacho, mejor me voy para allá donde están tomando café. ¿Sí me explico? Porque ¿cómo sabía que ya día? Pero aún así le creyó al Señor y mostró su fe al decir, ok, muevan la piedra. Porque algo grande viene de parte de Dios. Muevan la piedra. Su fe no fue una emoción, fue una acción. Así mostramos nuestra fe, con una acción. Y la fe es actuar considerando que Dios siempre dice la verdad. Dios siempre dice la verdad, eso es fe. Mucha gente no recibe su milagro porque se la pasa hablando de fe, pero nunca mueven la piedra. Y así hay mucha gente. Se la pasan hablando, hasta en TikTok, en Facebook, todos son, no hombre, son unos teólogos que para qué les cuento. De esos hasta con millones de seguidores. Pero yo le puedo asegurar que no mueven la piedra. No emprendemos acción. Así que no importa cuánta iglesia tengas, cuántos años tenemos en el Evangelio, si nunca hemos movido la piedra, si nunca hemos caminado por fe, no vamos a ver la mano de Dios. Y luego mira lo que sucede, versículo 41. Jesús levantó sus ojos y dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Wow, ¿cuándo lo oyó si todavía no hablaba? Digo, es la pregunta, ¿no? Ahí, si tú lees el capítulo 11 de Juan, ahí puedes ir viendo la secuencia. Hasta ahí Jesús aparentemente todavía no había hablado con el Señor. Pero le dice, gracias por haberme oído. Estás orando a Dios, aunque estás en crisis. Pero realmente lo que nosotros queremos es que suceda algo como dice aquí, que Jesús ya había hablado con el Señor o habló con el Señor acerca del problema de Lázaro.
¿Sí recuerdas que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre? Entonces eso es lo que buscamos. Y Jesús le dice, doy gracias por haberme escuchado. Quiere decir que Jesús ya había intercedido. Ahora la pregunta es, ¿cuándo intercedió el Señor delante del Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo pudo el Padre haber hablado con Jesús? ¿Te acuerdas que se tardó 2 días en llegar? ¿Te acuerdas que se tardó 2 días y que no llegaba? Muy probablemente, y lo digo por esto, el Señor nunca hacía nada que Dios Padre no le indicara que Él tenía que hacer. Entonces muy probablemente el Señor le dijo, Padre, me están avisando que mi compa, el Lázaro, tú sabes que lo he llevado a la casa 2, 3 veces, tú sabes cómo es dragón, pero es mi compa el Lázaro. Me han avisado que está bien enfermo. Voy para allá. Y le dice el padre, espérate, Jesús, espérate. O sea, vas para allá, qué bueno, está bien, hay que ayudarlo. Sé que Lázaro ha sido fiel. Pero mira, tengo una idea. ¿Qué te parece si este asunto de Lázaro lo utilizamos? Esta es la voz del Padre. ¿Qué te parece si este asunto de Lázaro lo utilizamos para poder glorificarte a ti y que de esa forma me glorifiques a mí y que la gente pueda creer que hay un Dios que los escucha y que atiende a sus súplicas? ¿Qué te parece? Y le ha de haber dicho a Jesús, está bien, me gusta. Ok, entonces vamos a esperar, porque esto ya, tú ya sabes cómo va a terminar. Vamos a esperar para que todo este asunto sirva para que tú me glorifiques y yo poderte glorificar a ti, y que todo mundo pueda entender que tienen que glorificar al Señor. Así que tenemos que recordar que Lázaro estaba muy enfermo y el Señor se tarda 2 días. Pero cuando sentimos o vemos que el Señor se demora, no necesariamente es porque no nos ha escuchado, sino porque muy probablemente Él está intercediendo por nosotros. Muy probablemente Él está trabajando con Dios Padre para poder sacar gloria de esa situación. Que realmente todo lo que suceda sea para glorificar al Señor. Entonces Jesús ya debió haber hablado con el Padre en ese entonces, pero no lo va a implementar hasta que la fe sea demostrada. ¿Qué quiere decir? Que el Padre le dice, ok, vamos a dejar que esto suceda porque de esa manera vamos a ser glorificados. Pero no lo hagas a menos de que te muestren fe. A menos de que te muestren que sí están creyendo en ti, en mí, en nosotros. No lo hagas a menos de eso, hasta que la fe sea demostrada. Versículo 42. Dice Jesús, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que el Señor utiliza esta situación no solo para recibir gloria, sino para que la gente en medio de esa crisis llegue al Señor. Es una situación para llevar a más gente a la salvación. No solamente para ayudar a Lázaro, no solamente para ayudar a sus hermanas, sino para que más gente que aún no conoce a Dios vean lo poderoso que es Dios y puedan venir a Él. Así de grandes son los planes del Señor. Cada una de tus situaciones y cada uno de tus problemas no solamente son para que tú tengas un crecimiento, sino para que la gente a tu alrededor también crea en el Señor.
cuando me ha tocado asistir a los funerales, yo sé que la gente en ese momento tiene mucho dolor, pero a veces el propósito de que alguna alma vaya a la presencia del Señor no es solamente para un trato con los hijos, con los padres, qué sé yo, sino es un trato para que más gente se acerque a Dios. Porque acuérdense que una de las voluntades del Señor es que más gente proceda al arrepentimiento, al conocimiento de Él, y utiliza cualquier situación a nuestro alrededor para que así sea. Para que así sea. Así que ahora tenemos que ver que en todas nuestras situaciones y problemas hay una razón espiritual. Aún para el retraso, que a veces sentimos retraso de que no viene a escuchar o atender nuestras oraciones, hay una razón. Hay un motivo mayor para el reino de Dios. Tenemos que pensar de esa manera, todo es para el reino de Dios, no es para tu reino, es para el reino de Dios. No era solamente la sanidad de Lázaro. Así que si le has pedido algo a Dios y tú sabes en tu interior que no es falta de fe, o sea que no está en ti, que tú tienes fe, que tú le crees, muy probablemente hay un fin mayor que no se ha completado y por eso el Señor aparentemente no te ha atendido. Así que lo que tenemos que hacer es mantener nuestra oración. Por eso el Señor nos dice, oren sin cesar. Constantemente tenemos que estar en oración. Y esto se llama intercesión. Mira lo que nos dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió. Les voy a gritar hacia los de la alabanza. Alabanza, vengan para arriba. Lázaro, ven fuera. Y el 44 dice: y el que había muerto salió. Ojo con esto. Salió, fíjense cómo salió. Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué podemos ver aquí? Lázaro recibió vida. Lázaro recibió vida. Pero Lázaro no tiene libertad. ¿Me estoy explicando? Lázaro está atado de pies, está atado de manos y trae un velo en su cara que no lo deja ver. Déjame te explico esto. Así como Lázaro vuelve a vida, mucha gente que viene a Cristo, más bien la mayoría o todos, vienen a Cristo con vida. Porque cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, el Señor, la promesa que Él nos da es que nos da vida. Pero tú sigues atado. Ya vives, ya caminas, así saliste como Lázaro, pero sigues atado de pies, de manos y sin ver claramente. Sigues atado. Por eso yo te digo, aunque salgas del rancho, el rancho viene contigo. El rancho no sale de ti. Sigues atado. No tiene libertad. Así que ¿cuántos hermanos en Cristo, vamos a decirlo así, siguen atados con una situación emocional? ¿Cuántos hermanos siguen atados a una situación de salud?
¿Cuántos hermanos siguen atados a alguna situación? Una situación que te tiene como rehén, atado, vendado, que ni siquiera puedes ver con claridad. Por eso a veces cuando estamos tan velados, cualquier puerto nos parece bueno. Hay buena música, ahí hay que ir. Es que este es famoso, ahí vamos para allá. Por eso cualquier puerto parece bueno, porque seguimos velados, seguimos atados. Tenemos vida, pero seguimos sin libertad. Jesús te ha dado vida, pero Él directamente no te va a dar libertad. Jesús nos da vida a todo el mundo que lo hace su Señor, a través de ese sacrificio de su sangre, a través de la cruz nos da vida. Pero a través de su gente, a través de sus hijos, a través de sus hijos espirituales, como Marta, como María, como la gente que ahí veía el poder de Jesús, ellos son los que te van a desatar. Ellos son los que te van a librar. Ellos son los que te van a ayudar a ser libre, a poder ver con claridad, a poder quitarte esos velos de tu cabeza para que puedas ver la verdad, y la verdad te hará libre. Él directamente no te puede liberar. Él les pide a ellos que lo liberen. Jesús nos da vida, pero necesitamos de su iglesia para poder ser libres. Necesitamos congregarnos y demás hermanos para que nos ayuden a ser libres. Necesitamos madurar para poder ser quien desate. Necesitamos madurar para poder ser quien quite velos. Necesitamos madurar para poder enseñar el camino y dar testimonio, dar fruto. Pero si no nos comprometemos, si no queremos tampoco nosotros ser liberados, si no queremos nosotros tampoco madurar, no vamos a poder ayudar a otros a que puedan ser liberados, madurados y que vean con claridad. Es por eso que vemos iglesias llenas de gente inmadura, porque no ha habido un correcto discipulado que los lleve a una libertad completa, total y sin velos en la cara. Así que necesitamos una iglesia que esté comprometida con Cristo, una iglesia que verdaderamente quiera ver a Cristo en su vida, y que cada cristiano pueda ser no un observador, sino una parte activa de su iglesia. Necesitamos que cada uno de nosotros, de ustedes, sea activo en su iglesia, sirvan en su iglesia, compartan en su iglesia y sean parte de su iglesia, porque precisamente para servir tenemos que estar aquí. No puedo yo llamarme servidor y no venir. Si sirvo, tengo que servir, y si no estoy sirviendo, eso quiere decir que no sirvo para servir. Así que para que puedas desatar gente que viene a la vida, tenemos que estar dispuestos a libertar al pueblo de Jesús. Así que, Pacto Vivo, con esto termino. Si oramos y las cosas no mejoran, tú tienes que seguir orando. Tienes que permanecer y tienes que confiar en que Él lo hará. Y lo hará de la mejor forma que tal vez tú ni te imaginas, porque todo lo que Él hace, lo hace para su propia gloria. Así que ponte de pie. Vamos a orar. Y no fue regaño, no se queden tristes. No fue regaño, no se me preocupen, no se me asusten. Pero sí es necesario que de pronto nos activemos. Y voy a hacer un llamado para, si aún no has recibido a Cristo o sientes que hasta el momento no te has entregado como debe de ser,
voy a hacer este llamado para que recibas vida y para que tus hermanos, nosotros, toda la congregación podamos ayudarte a ser libre, a vivir en libertad y a ir quitándote esos velos de tu cara, de tus ojos, para poder ver la verdad, y la verdad es Cristo. Así que repite, tienes que hacerlo a viva voz, así dice Pablo en Romanos, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Así que hazlo con tu boca, creyendo completamente en el Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora me presento como un pecador y quiero pedir tu perdón. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Y el día de hoy recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien siente que necesita ser liberado, quitadas sus ataduras, este es el tiempo de pasar aquí al frente. Y nuestras hermanas